Para esta receta de leche de avena sin licuadora necesitamos 100 gramos de avena en copos, avena en hojuelas, avena instantánea, 1 litro de agua a temperatura ambiente. Comenzamos entonces con el remojo, que será de unas 8 horas, transcurre toda la noche y ya tenemos nuestra avena lista para enjuagar, colar y comenzar a trabajar con ella. Entonces, utilizaremos un mortero, ese es el utensilio estrella que les estamos proponiendo. Este mortero nos ayudará entonces a machacar esos copos de avena muy lentamente. Iremos incorporando el agua que les comenté de la receta de forma muy gradual para que vayamos trabajando y de esa manera podamos ir convirtiendo a este ingrediente base que ha estado remojado en una bebida. El agua que vamos a ir incorporando va a ser muy reducida al inicio, unos 5 centilitros. Y así sucesivamente, luego podemos incorporar 10 centilitros. Y este es un proceso que nos va a llevar más o menos unos 5 minutos. Tendremos que mudar esta mezcla a un plato hondo que tenga un fondo plano, porque es más fácil para trabajar con este utensilio que es económico, que está en casi todos los hogares y por supuesto es un método muy eco-friendly porque no usamos ni electricidad ni gas para hacer esta leche de avena. Seguiremos incorporando el agua hasta que tengamos esa textura más bien líquida. Recuerden que es 1 litro de agua a temperatura ambiente para esta receta de leche de avena. Cuando obtengamos la textura que deseamos, podremos entonces pasar a la próxima etapa. Antes les recomiendo incorporar un endulzante como un azúcar negra y también unas gotas de vainilla que nos van a ayudar a tener ese sabor tan rico en nuestra leche. Está claro que usamos ingredientes que se pueden disolver en esta mezcla, nada de usar dátiles o algún otro tipo de endulzante que verdaderamente necesita de una licuadora para procesarse. Bien, estamos entonces en la etapa de colado, utilizaremos una bolsa para leches vegetales, puede ser también un colador fino, puede ser una tela tipo gasa, un cancán, lo que tengamos en nuestra casa. Para colar entonces vamos a colocar la mezcla dentro de esta bolsa, les recomendamos que usen guantes y verán que lo que se obtiene es una leche bastante espesa con cuerpo cremosa pero que no es viscosa. La podemos reservar en un envase de vidrio en la nevera entre 3 y 4 días y podemos usarla de la forma que querramos. Si está muy espesa para ustedes, pueden diluirla con agua. Para esta receta de leche de avena necesitas 100 gramos de avena en copos, 1 litro de agua tibia, 2 dátiles y una pizca de sal. Vamos a remojar la avena en copos, avena en hojuelas, avena arrollada, con agua a temperatura ambiente durante 30 minutos. Luego procedemos a descartar ese agua y a enjuagar bien el ingrediente base. Colocaremos la avena en la licuadora. Respecto de qué tipo de licuadora pueden utilizar, cualquiera que tengan en vuestros hogares, pero recuerden que al menos debe tener una máxima potencia para que el procesamiento sea lo más uniforme posible. Vamos a incorporar el ingrediente vital a temperatura tibia, unos 37 grados. Pueden utilizarlo a mayor temperatura, pero corren el riesgo de que la leche sea viscosa. Incorporamos los dátiles sin hueso y la pizca de sal para acentuar el sabor en la leche. Procedemos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos. He considerado que este tiempo es muy bueno puesto que la leche que se obtiene está muy bien mezclada, es cremosa y no es viscosa, a pesar de que el licuado dura su buen tiempo. Recuerden que si quieren una leche más espesa pueden reducir, por ejemplo, la cantidad de agua
Aquí tenemos la leche lista para colar. Para esta etapa podemos usar una bolsa para leches vegetales o una tela, por ejemplo, de gasa, hasta una media cancán que tengamos en casa y que esté muy bien limpia. Les recomiendo que utilicen guantes, puesto que así evitamos entrar en contacto con los ingredientes y evitamos también que la leche se nos ponga fea antes de tiempo. Colamos muy bien y vamos a ver que nos queda un resultado, que es la pulpa o cara, bagazo, que podemos reservar para un posterior uso. Colocamos entonces la leche en un envase de vidrio y ya podemos guardarla en nuestra nevera heladera durante 3-4 días. Es una maravilla, fíjense que no es viscosa esta receta, el resultado es cremoso, para usar con café, en el desayuno, con batidos, con lo que quieran. Es una maravilla. Y al bagazo lo guardamos para hacer unas galletas. ¿Qué les pareció? Para esta receta de leche de avena con mini pimer necesitamos 100 gramos de avena en copos, avena en hojuelas, avena arrollada o avena instantánea, que vamos a remojar durante 30 minutos y luego vamos a colar muy bien para comenzar luego a preparar nuestra leche. Bueno, esto es lo que vamos a utilizar junto con el mini pimer o batidora de mano. Es un cilindro colador que nos va a permitir entonces no solamente procesar la leche, sino también colarla luego de terminar con este pasito. Entonces vamos a agregar la avena remojada en el cilindro colador. Es muy pero muy práctico. Si ustedes están interesados, les voy a estar comentando cómo y dónde conseguirlo. Incorporamos entonces el colador en el envase que va finalmente a filtrar nuestra leche. Entonces aquí agregamos el agua a temperatura ambiente. Necesitamos unos 750 mililitros de agua. Y también en este caso usamos sirope de agave, que es el endulzante. El endulzante debe ser líquido, ¿sí? Pueden usar sirope, pueden usar también un saborizante como esencia o extracto de vainilla. Entonces vamos a colocar el mini pimer o la batidora de mano y vamos a hacer esta etapa de procesamiento durante más o menos unos 90 segundos, ¿sí? Subimos y bajamos la batidora de mano y así vamos procesando la avena junto con el agua. Vean ustedes que ya comienza a filtrarse, ¿sí? Lo que va a ser la leche finalmente. Entonces ya se ve también la espuma y se ve cómo va quedando nuestra leche. Para colar entonces haremos presión junto con un mortero. Entonces de esa forma vamos a extraer bien toda la leche restante que nos queda luego de cumplir con esta etapa. Entonces aquí la etapa de colado está ya incorporada gracias a este magnífico colador cilíndrico que tenemos. Finalmente vamos a reservar en heladera o nevera entre 3 y 4 días a esta bebida de avena que es muy cremosa, que no tiene tampoco viscosidad, un sabor delicioso y ustedes pueden reservar el bagazo para hacer unas galletas, por supuesto. Aquí tenemos nuestra leche obtenida con mini pimer o batidora de mano y también usando un mortero para terminar con la etapa de colado. Vean que es una receta fácil de hacer. Para esta receta de leche de avena en robot de cocina Secotec necesitamos 100 gramos de avena en copos, 1 litro de agua a temperatura ambiente y un endulzante que en este caso es savia de palma,
Primero incorporaremos la avena en copos, avena en hojuelas o avena instantánea dentro del robot de cocina. Luego agregaremos el litro de agua a temperatura ambiente y finalmente el endulzante que vamos a utilizar. Elegiremos dentro de este robot de cocina Secotec modelo Mambo 8090 la función 3, que es la de mezclar y prelicuar. Esta función será dispuesta a una temperatura de 40 grados y durante 30 minutos. Una vez que hemos acabado con esta función, colocaremos la función 7, que es la función de licuado. La temperatura será a 0 grados y lo haremos solamente por 3 minutos. Acá lo que queremos es que la avena se licúe bien con el agua, pero no queremos sobrecalentarla para que no se ponga viscosa. Vean que el resultado es muy ameno. Vamos a proceder a colar con una bolsa para leches vegetales o una gasa, una tela estilo tul, también un cancán que tengamos en casa bien lavado o un colador bien fino. Les recomendamos como siempre que para esta etapa, si van a estar en contacto con la leche vegetal, que utilicen guantes. El resultado es una leche que no va a quedar viscosa, va a ser bastante bien en su textura, no va a estar tampoco muy cremosa, ¿sí? La podemos luego reservar en heladera o nevera entre 3 y 4 días y al bagazo, en este caso le recomendamos que lo usen de compost. Con esta leche vamos a preparar una leche de avena con cacao, incorporamos el cacao que deseamos. Luego vamos a proceder a mezclar todo muy bien. Tenemos este super batidor rápido para tener una chocolatada en poquitos segundos y vean qué bonita que queda. Espero que esta receta les haya gustado, que se animen a prepararla en sus hogares si tienen alguno de estos robots y nos vemos en la próxima. Adiós.